Bueno, saludarlos a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Para mí es un privilegio compartir con principalmente la sociedad civil organizada, que es el motor, es el futuro de los cambios. Muchas veces los cambios fundamentales en nuestra sociedad no vienen de un impulso de la autoridad, sino que es una respuesta a la sociedad civil organizada que levanta demandas, que pone tópicos en la agenda de nuestro país. Y este es un tema fundamental que, como hemos ido palpando a través de las exposiciones, bueno, tiene muchas aristas y principalmente mi exposición se va a enfocar en lo que es el concepto de visión cero, que es pasar un poco más allá del concepto de solamente limitarse a concebir como la conducta antisocial ligada específicamente a los delitos, por ejemplo, de manejo en estado de ebriedad o de donde existe un reproche más como de la sociedad más concreto o más específico respecto a la conducta del autor, sino tampoco también un poco hablar o pasar más allá y pensar que aquel conductor o aquellas personas que circulan en la vía, que cometen conductas imprudentes o temerarias, también ponen en riesgo la vida e incluso en mayor porcentaje aún de que las personas que manejan esta ebriedad. Quería partir con esta cita que me pareció interesante y creo que refleja un poco el contexto en el que estamos. Nadie admira la celeridad como no sea el negligente. Creo que es bastante ilustrativo desde el punto de vista de qué entendemos nosotros cuando una persona no dimensiona realmente el peligro que ocasiona al actuar de forma imprudente en la conducción. Independiente de que exista un delito o una conducta realmente reprochable a ojos de la sociedad, ¿cuál es el peligro que estoy creando yo? ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene para otras personas? ¿Cómo esto puede derivar en una muerte, en un hecho irreparable para familias, para seres queridos, para la misma persona que después tiene que lidiar con el trauma de haber ocasionado esta conducta? Primero quería explicarle un poco cuál es el contexto o en qué está el Ministerio Público hoy, eh, para entender cómo una visión cero se puede enmarcar en el trabajo institucional y cómo una política pública de esta naturaleza puede repercutir en el trabajo de la Fiscalía y cómo puede modificar la visión que incluso como institución se tiene un poco de la persecución y la sanción de estas conductas. El Ministerio Público desarrolló un plan estratégico que es una herramienta de gestión pública por la cual establece ciertos objetivos en el mediano plazo, en este caso al 2022, de cómo quiere concebir la institución, sus procesos, su trabajo y a qué fines pretende aspirar en el mediano plazo. Bueno, como ustedes saben, el Ministerio Público es un órgano autónomo, el cual está encargado de la investigación y la persecución de hechos que revisten carácter de delito. Es muy importante la autonomía desde el punto de vista de cómo en el fondo las políticas públicas que se adopten o las leyes que se promulguen afectan en el fondo el devenir institucional. Al Ministerio Público no le incumbe en el fondo intervenir en el debate ni proponer nuevas reformas a la ley, ni en el fondo ser como una voz en cuanto a dónde tienen que ir las políticas públicas de tránsito, sino que en el fondo, una vez establecida cuál es la pena o el delito o el cuasi delito que se vincula a esto, se reclama su intervención legal y él va a desarrollar la investigación objetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, considero, sobre todo en el tema de los accidentes, puesto que la dinámica de los mismos genera desafíos investigativos muy elevados. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en el contexto de un manejo en estado de ebriedad, yo a través de los exámenes puedo perfectamente establecer que una persona efectivamente contravino la norma. Pero en el caso de un accidente donde pueden intervenir diversas responsabilidades, viene un desafío tremendo de establecer quién efectivamente fue el responsable del accidente de manera posterior.
muchas veces se ha tendido a culpar, quizás también entendiendo que esto se enmarca en que se trata de poner en un mismo, o como visiones o poderes contrapuestos los intereses, por ejemplo, de los ciclistas con los de los automovilistas. Siendo que muchas veces se ha levantado el tema de que existe un lobby detrás de la industria del automóvil que lleva en el fondo a relativizar el peligro per se que provoca en el fondo la existencia de un vehículo y su circulación. Y contraponer en el fondo que, por ejemplo, determinadas conductas imprudentes de un vehículo y de una bicicleta son completamente comparables y que provocan el mismo peligro. Claramente esto no es así, pero eso no impide en el fondo que existan ciertos riesgos creados por cualquiera de los dos intervinientes de un accidente, los cuales se tienen que investigar de igual forma para establecer tanto la culpabilidad como para, en el fondo, entregar elementos que puedan absolver la responsabilidad. En esta etapa, la intervención de la Fiscalía es simplemente incorporar elementos que permitan conocer lo sucedido, independiente o no de que se quiera acusar a alguien o se quiera, en el fondo, perseguir a alguien. En esta etapa, la idea es levantar la mayor cantidad de antecedentes, tanto para establecer la culpabilidad de una persona como también para establecer su inocencia. Por ello, un elemento fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de accidentes. El ejercicio de la acción penal pública dentro del marco legal y teniendo en presente los intereses de la víctima y de la sociedad. En este caso, confluyen los intereses, sobre todo de la sociedad, en el sentido de que hemos naturalizado el peligro que significa en el fondo los accidentes viales y las muertes por accidentes de tránsito. Se suele decir, sobre todo en materia, por ejemplo, como patrimonial, que finalmente es parte del progreso humano o es parte de los riesgos de vivir en sociedad, soportar los accidentes de tránsito, puesto que la sociedad evoluciona, los tiempos son menores y se requiere en el fondo un desplazamiento a través de este medio que muchas veces ocasiona peligro. Creo que naturalizar esa idea ha ido en detrimento y genera en el fondo un riesgo del cual hoy tenemos que hacernos cargo todos, ¿cierto? Y por eso estamos acá en el fondo discutiendo no solamente el delito de manejo en estado de ebriedad, sino avanzar hacia una visión cero en el cual todo accidente, ya sea que provenga de negligencia o de un dolo, tiene que ser abordado seriamente y buscar su prevención como sociedad toda. El plan estratégico del Ministerio Público tiene 4 áreas. ¿Por qué es importante esto a raíz, en el fondo, de lo que nos convoca? Porque la eficacia en la persecución penal y la relación y la atención a nuestros usuarios son 2 de los ejes fundamentales en los cuales se está trabajando. A su vez, como el rol como representante de la sociedad en la persecución penal. Focalizar los esfuerzos y recursos en dar respuesta al conflicto penal. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de ingresos de causas respecto a las posibilidades tanto de recursos económicos como humanos que tiene la Fiscalía, llevan a hacer un ejercicio necesario de que existen ciertos delitos cuya persecución se debe priorizar. En el fondo, la capacidad del sistema penal de conocer todas las conductas denunciadas no es posible. Cómo está estructurado el sistema, en el fondo los recursos asignados no nos permite dar respuesta a todos los ilícitos. Por ello se debe establecer prioridades y por ello el Ministerio Público está en un trabajo de definir y explicitar su política de persecución penal, sobre todo para determinar ciertos énfasis de persecución y aspectos en los cuales se quiere ser más efectivo. Obviamente esto redunda en que la efectividad está ligada en el fondo a aquellos delitos que tienen penas más graves o donde el interés o la connotación social que se les da es mayor. En el fondo, ¿qué interesa más a la sociedad? ¿Qué interesa más a la sociedad el día de hoy? Se puede decir que es un concepto contingente y que está muy marcado muchas veces, como nos comentaba anteriormente Nicolás, por temas de percepción. Percepción ciudadana del fenómeno delictivo, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que constantemente vemos en los diarios y temas de preocupación política. En el fondo, muchas veces los énfasis persecutorios tienen que ver más con intereses que con realidades. En este mismo sentido, podemos ver que los accidentes de tránsito,
desde el punto de vista de la percepción social, sacando en el fondo o dejando un poco al margen los delitos de manejo en estado de ebriedad, no son de alta connotación social. No es una preocupación constante de las personas, no genera miedo o inseguridad, sino que muchas veces se concibe como esto que nosotros tenemos que soportar, o estas conductas que nosotros tenemos son propias de la vida, son parte de la ciudad, son parte en el fondo del progreso o de la modernidad. Abandonar un poco esa idea significa elevar la connotación social de este tipo de accidentes mal llamados, pero esto involucra obviamente un cambio de mentalidad, un cambio de política y un cambio de percepción que es mucho más complejo en el fondo que un cambio de legislación o aumentar una pena determinada respecto a lo que son los accidentes. Bueno, como le hablaba antes, está la política de persecución penal. ¿Por qué es importante este punto de ser representantes de la sociedad en la persecución penal? Dentro de las iniciativas que contiene el plan estratégico en este punto se llama elaborar e implementar planes con la sociedad civil organizada. El Ministerio Público está muy disponible y muy abierto en el fondo a escuchar demandas ciudadanas respecto a los delitos y también a los cuasi delitos. Por lo mismo, instancias como estas permiten relevar y poner en el fondo en conocimiento de la institución demandas o peticiones que tienen que ver con énfasis persecutorios. Yo creo que hoy existe un consenso entre nosotros en que difícilmente se puede abandonar la persecución de delitos contra la propiedad, robos violentos, etcétera, abandonar ese énfasis en pos de preocuparse en el fondo de sancionar, perseguir e investigar conductas que tengan que ver con la seguridad vial en un mismo nivel de preocupación. Pero como les decía antes, estos conceptos son contingentes. Hoy día los legisladores privilegian especialmente sancionar con altas penas delitos contra la propiedad, por ejemplo, o también legislar a raíz de los casos particulares. Prontamente vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de la ley Emilia, que fue a raíz en el fondo de un caso en particular que se optó por legislar, que el impacto que tiene en el fondo en el objetivo que se busca, que es disminuir las muertes o disminuir los accidentes, siempre tiende a ser más limitado, porque legislar a raíz de casos particulares, no generando, inyectando recursos para prevención en educación y en políticas sistémicas, finalmente lo que tiende a hacer es generar una respuesta muchas veces de carácter electoral, en pos de sentir que se están solucionando los problemas y muchas veces se recurre al derecho penal o a las sanciones para dar en el fondo respuesta rápida y que no involucre recursos ni planificación ni realmente un cambio de conciencia en estos temas. Por lo mismo, generalmente cuando se crean leyes que tienden desde un caso particular a buscar solucionar un problema que es de conciencia social, de cambio de cultura, de mentalidad, de educación, generalmente los resultados que se obtienen no son los deseados. Y generando perjuicios muchas veces en pos de personas que generalmente sufren el drama de la privación de libertad. La privación de libertad es, en el fondo, la última medida que un Estado debería tomar para con una persona en atención, en el fondo, a las múltiples otras soluciones que se pueden buscar y el drama que genera, sobre todo, estamos hablando aquí de personas que no son delincuentes habituales, en el fondo que no tienen un comportamiento delictivo reiterativo en muchas ocasiones, se ha limitado gravemente, por ejemplo, la aplicación de atenuantes o de medida alternativa a la privación de libertad, que son derechos que tienen todas las personas que intervienen en el sistema. Y generalmente yo tengo un primer contacto con el sistema penal, dado que yo por regla general no desarrollo conductas antisociales y puedo verme privado de libertad automáticamente. Lo importante es entender cómo esto no soluciona per se, en el fondo, el problema que hay respecto a la cultura vial, la educación vial, el manejo responsable y la prevención de los accidentes. Y sí, los grandes daños que puede generar en una persona. Por eso es muy importante tener a la vista, en el fondo, de que todos estos cambios tienen que ser con una perspectiva global. Y no solamente, en el fondo, tipificar un delito y yo pensar que con eso estoy realmente generando un cambio en la sociedad.
Por eso el llamado en el fondo a recurrir al Ministerio Público, a contactarse, a generar actividades de participación, a mostrar en el fondo las preocupaciones que como grupo organizado existen respecto a este tema. Los delitos contemplados en la Ley del Tránsito, generalmente, quiero contarles un poco ahora cómo la Fiscalía Nacional ha abordado el tema de los delitos en la Ley del Tránsito, cómo el Ministerio Público persigue y trata en el fondo estos ilícitos. Principalmente el foco, la priorización o en el fondo la persecución más rígida se vincula directamente a los manejos en estado de ebriedad, que son aquellos en el fondo que tienen mayor connotación social y donde la conducta unánimemente es mucho más reprochada y se exige una persecución más intensa. ¿Por qué se prioriza? Bueno, ya nos comentaban antes, una nueva normativa más estricta, la frecuencia y el impacto en la comunidad ante la ocurrencia. Los accidentes que no involucran alcohol en Chile no generan el mismo impacto en la sociedad. Hoy no se dimensiona la gravedad del problema, como ya les comentaba antes. Y también existe un desafío de uniformar criterios de actuación a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Los fiscales tienen autonomía a la hora de perseguir delitos. Me refiero al fiscal, a la persona en particular. Ellos pertenecen a la institución, pero en cierta manera se parece un poco a la figura del juez, en el sentido que pertenece al Poder Judicial, pero todas las decisiones que toma son autónomas. En este sentido existe un desafío del Ministerio Público en unificar criterios respecto a cómo se abordan los accidentes del tránsito, y en particular los manejos en estado de ebriedad. ¿Qué pasa muchas veces? Según el territorio o según el fiscal se toman ciertas decisiones respecto al autor en el fondo del ilícito, que muchas veces pueden ser diversas. Por ejemplo, a veces se detiene a la persona, solamente se le cita, se le da una salida una suspensión condicional del procedimiento que se llama, en el fondo que se suspende el juicio, y si es que él durante un determinado lapso de tiempo cumple con las condiciones, se pone fin al juicio, o sea, se pone fin en el fondo a su causa y no tiene una condena. Todos estos criterios, el objetivo del Ministerio Público es que se apliquen de manera igual en todo el territorio y por todos los fiscales. Sin lesionar la autonomía en el fondo del fiscal, el fiscal nacional puede dictar criterios de actuación los cuales se tienen que cumplir. ¿Cuál es la importancia de esto? Que tanto el punto de vista de las víctimas como de los imputados, la solución que dé la Fiscalía en materia de persecutoria sea igual para todos. Tanto, en el fondo, yo como víctima puedo esperar que el autor de un manejo en estado de ebriedad no se le dé una salida alternativa, o yo, en el fondo, como autor, ante un manejo imprudente por primera vez, en donde no está involucrado el alcohol, yo pueda, en el fondo, tener la certeza de que no voy a ser condenado, por poner un ejemplo. Lo importante, en el fondo, es que existe una respuesta igual para todos. El Ministerio Público, en el fondo, ha dictado oficios, que en el fondo son instrucciones para precisar la manera, en el fondo, de abordar estos delitos. Existe una declaración o un consenso o una opinión institucional de que estos delitos son de baja penalidad. También, como hablábamos antes, existen ciertos delitos funcionarios, o sea, se hablaba antes, perdón, yo no, existen ciertos delitos funcionarios que se vinculan al tránsito, como el otorgamiento de licencias sin cumplir los requisitos, que es fondo de una práctica que, si bien yo no tengo estadísticas ni estudio al respecto, se sabe que en muchas que existen ciertas municipalidades donde hay gente que puede ir, que tiene un contacto, que se le puede otorgar una licencia y que es una práctica relativamente habitual, pero que no se dimensiona en el fondo el riesgo que se está creando para todos nosotros, que una persona que no cumple con los requisitos establecidos por nuestra normativa pueda circular y pueda generar accidentes. Entonces vincula directamente con corrupción funcionaria. Regula la aplicación de medidas cautelares, ya sea, por ejemplo, prisión preventiva, firma, etcétera, ¿a eso se refiere? Reconoce una complejidad que está estrictamente ligada a lo que son los accidentes. ¿Qué pasa? Aquí tenemos tres competencias o tres tipos de juzgados distintos que pueden intervenir en accidentes de tránsito. Puede ser, por ejemplo, el juez de policía local, que generalmente ve los temas infraccionales y también puede ver accidentes del tránsito. También están los jueces civiles, que conocen la indemnización de los perjuicios en caso de accidentes, lesiones, muertes. Y también están en el fondo los jueces penales, que es donde toca intervenir tanto la Defensoría como la Fiscalía, cuando existe en el fondo el ejercicio de la acción penal
para perseguir la responsabilidad por el delito cometido. ¿Qué pasa? Por un tema de posibilidades, para una víctima de un accidente del tránsito es mucho más factible recurrir en el fondo a un tribunal civil para que se le indemnicen los perjuicios que ir en el fondo a un tribunal penal a obtener la misma reparación. ¿Por qué? Porque el estándar de prueba para condenar a una persona en materia penal y en materia civil es súper distinto, mucho más elevado en materia penal. En materia penal no tiene que caber ninguna duda, o se llama el estándar de más allá de toda duda razonable para obtener una condena. En cambio, en materia civil, yo solamente tengo que demostrar el perjuicio ocasionado en el fondo por el accidente. Por lo tanto, por un tema de viabilidad para la reparación de los perjuicios, se tiende a ir más a los juzgados civiles. ¿Qué genera esto como consecuencia? Que existen muchos casos de accidentes donde no está involucrado el manejo en estado de ebriedad, que no llegan a conocimiento de la Fiscalía. Todo lo que tiene que ver con el ámbito civil no hay intervención. Bueno, en el estado actual en el que estamos, el Ministerio Público, al igual que las políticas públicas en nuestro país, ha priorizado la persecución y sanción de los manejos en estado de ebriedad por sobre, en el fondo, el peligro general que se crean por los accidentes o por las imprudencias que se cometen en materia vial. Esto ya se los contaba antes. Y también esto también se lo había dicho en el fondo, que es importante reparar en el concepto de connotación social para la persecución o para la persecución prioritaria. Existe el desafío o la adquisición de conciencia del peligro que esto supone para que se eleve la connotación social, porque como vemos es un concepto contingente, o sea, esto va a depender del interés que vean los legisladores, que la sociedad releve respecto a que no es posible aceptar simplemente que personas fallezcan por negligencia, por imprudencia, y entender que esto es meramente un costo de vivir en sociedad. ¿Cómo incorporar la visión cero? Es importante que ella se tome como una estrategia integral del Estado con un enfoque preventivo. Evidentemente, por las funciones que toca el Ministerio Público, el enfoque preventivo está lejos de sus posibilidades, ya que en el fondo al Ministerio Público le toca intervenir cuando el enfoque preventivo fracasó. El rol de la educación como eje central del cambio, el fortalecimiento de la institucionalidad, producir y recabar información de calidad, sobre todo para desmitificar a la hora de realizar políticas públicas, relevar las graves consecuencias sociales y económicas que los accidentes de tránsito generan, independiente de que exista o no manejo en estado de ebriedad de por medio, coordinación interinstitucional para prevenir y sancionar los ilícitos. Poco tiempo después de dictar la ley Emilia, existió mucha fiscalización al manejo en estado de ebriedad. Evidentemente los recursos técnicos y económicos de las instituciones fiscalizadoras, sobre todo la policía, no permiten estar constantemente fiscalizando estas conductas, y si bien tuvo un impacto inicial un poco más alto, nuevamente se normalizaron las cifras y volvimos indefectiblemente al estado muy parecido al que estábamos antes. Por ello es importante no solamente aumentar las penas, sino que en el fondo aumentar la prevención, aumentar la fiscalización, generar otros mecanismos distintos en el fondo al reproche penal para evitar la comisión de estas conductas. Si bien es necesario aumentar ciertas penas que hoy son bajas relacionadas con delitos que tienen que ver con la conducción, esto siempre tiene que enmarcarse en el contexto de una estrategia global, como les explicaba anteriormente. También existe una figura que quiere decir los delitos de peligro o los delitos de peligro abstracto, que se llaman, en el fondo, que generalmente para la sanción penal se requiere una consecuencia en una víctima palpable, no sé, una lesión, un fallecimiento, etc. Pero existen en determinados casos, y también en derecho comparado en materia de tránsito, figuras de delito de peligro abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que el solo hecho de crear un riesgo evidente para la vida de las personas es sancionado. O sea, en el fondo muchas veces nos toca ver en el día a día conductores de vehículos excesivamente imprudentes, excesivamente agresivos, que si bien todavía no han atropellado a nadie, probablemente lo van a hacer en 1, 2, 3 meses más. Las figuras de delito de peligro abstracto apuntan a eso, a sancionar el riesgo creado que pone en riesgo, valga la redundancia, la vida de las personas. ¿Cómo no incorporar la visión cero?
con exageradas expectativas en las consecuencias que puede producir el aumento de las penas. Muchas veces en distintas materias, ya sea materia de delincuencia, también lo fue en los manejos en estado de ebriedad, se pone un excesivo optimismo en que la pena, el aumento de la pena va a generar una disminución de la conducta delictiva. ¿Qué pasa? Finalmente, cuando yo estoy en el punto de la sanción penal, estoy en el último eslabón del problema, básicamente. Siendo que las soluciones están muchas veces mucho más efectivas en el principio. Modificando solo las sanciones sin reformas sistémicas. No puedo incorporar, no puedo aumentar las sanciones y no reformar el sistema y pretender que voy a llegar a la visión cero. Evitar el llamado populismo penal, que muchas veces lo vemos en nuestros parlamentarios y legisladores que más preocupados que de los cambios sistémicos, están más preocupados en el fondo de las repercusiones o consecuencias electorales que esto les puede llevar. Evitando legislar a raíz de casos mediáticos y contingentes como contraposición a políticas públicas de calidad. ¿Qué rol le cabe al Ministerio Público en un sistema de visión cero? Investigar y perseguir con intensidad aquellas conductas viales que ponen en riesgo y afectan la vida y la integridad física independiente del factor ebriedad. Atención y protección de las víctimas y testigos. Poner a disposición de los organismos encargados de la prevención información residual. ¿Qué pasa? El Ministerio Público muchas veces tiene que investigar hechos y genera información la cual después no es aprovechada por otras instituciones. Por ejemplo, yo puedo estar investigando distintos accidentes y puedo llegar a la conclusión que determinadas zonas son peligrosas, ya sea por temas de luminosidad, por temas de diseño vial, etcétera, y yo proveer esa información a los actores de las políticas públicas. Y dictar criterios de actuación que uniformen y unifiquen la respuesta para que todas las personas a lo largo del territorio tengan ya sea los mismos beneficios o las mismas sanciones por estos hechos. Muchas gracias.